Dios está conmigo. Dilo, Dios está conmigo. Qué bueno que podamos decir, Dios está conmigo. El Señor en su amor y en su misericordia nos tiene reunidos en esta tarde. Habíamos dicho de quedarnos un rato, pero si no hay coro en los servidores, pues no lo haremos, ¿verdad? Porque se necesita la unidad. Entonces, Filipenses 4 del versículo 12 al 13. Filipenses 4 del versículo 12 al 13. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a repetir el versículo 13, perdón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una palabra poderosa. Pueden sentarse los que están en pie. Que sea el Espíritu Santo ministrándonos. Hemos leído la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. El Señor está aquí. Y Él habita en medio de su pueblo, en medio de un pueblo que le busca, que le anhela. Y estamos allí queriendo extraer de este ejemplo bíblico como la vida de Pablo. Un hombre que pudo expresar que la escasez y la abundancia él sabía vivirla y que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Creo que en este tiempo este mismo espíritu que se estaba moviendo y se movió en Pablo también se mueve sobre la iglesia. Esa unción apostólica, esa unción de rompimiento, esa unción que nos lleva a vencer cada día. No importa lo que estemos viviendo, no importa la necesidad. Él decía, tengo humildad, ¿verdad? Sé vivir humildemente. Él era un hombre humilde porque la humildad no depende de lo que esté en el banco. La humildad no depende de lo que esté en la billetera. La humildad no depende de cuántas cosas tengas a tu nombre. La humildad es de una disposición del corazón, ¿cierto? De dependencia hacia Dios. Hay personas arrogantes que no tienen nada, pero hay personas humildes que se mantienen así, no importa lo que el Señor les entregue. Pablo era uno de estos. Pablo era un apóstol, pero también Pablo era un hombre de emprendimiento. En este momento, cuando él escribe esta epístola, pues ya él no está en el emprendimiento, él está como encarcelado. ¿Dónde está encarcelado? En Roma, atado, hermanos, a un soldado, esperando el juicio ante el César. Esa era la condición de Pablo, un hombre que se movía con libertad, un hombre que el Espíritu Santo le guiaba, pero llegó un tiempo donde estuvo encarcelado allí en Roma y donde ya no tuvo la libertad, pero él expresaba, sé vivir como humildemente. Y sé tener abundancia. Como les decía, un hombre que emprendió, además fariseo, un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, era un hombre prestante, ¿cierto? Así que él sabía lo que era la abundancia. Pablo sabía, y aún ya siendo cristiano como emprendedor, él tenía que saber cómo era la abundancia. Pero en ese momento él expresaba, en todo estoy enseñado. Vamos a decirlo, en todo estoy enseñada. La iglesia debe estar enseñada en todo. Cuando hay y cuando no hay. Los ministros debemos estar como enseñados, mis hermanos. A nosotros no nos puede mover cuando hay una abundancia y tampoco nos puede mover cuando hay escasez. Nuestra mirada debe estar ¿dónde? En Cristo, aleluya. Nuestra mirada debe estar en la eternidad primeramente. Lo de este mundo, mis hermanos, banal y pasajero, no pueden mover nuestra fe. Nuestra fe debe ser como inquebrantable, amén. Vamos a decirlo, mi fe es inquebrantable. Imagínate, si nos movemos por lo que un día tenemos en una cuenta, no, un día puedes tener tanto y tanto y tanto que Dios te sorprenda, pero después puedes que pase un tiempo y no tengas, y mira, tu fe inquebrantable te va a seguir llevando a ¿qué? A mirar a Cristo, a sobreponerte, a verlo a Él, no
a ver las cosas pasajeras de este mundo. Por eso él decía, mira, sé estar saciado, pero también sé pasar hambre, ¿verdad? Él estuvo saciado en muchos tiempos, pero también tuvo otros tiempos. Tuvo abundancia, pero también tuvo ¿qué? Necesidad. Año 61 aproximadamente después de Cristo, vemos a un Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipo y describiendo cómo la iglesia debía moverse, dando un ejemplo de vida, dando un testimonio. Por eso en el versículo 13 él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Vamos a decirlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Cuando vamos a la palabra en 2 de Corintios, busquen la Biblia, 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Ahí mismo también Pablo escribiéndole a la iglesia, a los corintios ahora. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes. Mira lo que dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Wow. Por eso cuando Pablo escribe ya en su tiempo casi final a la iglesia de Filipo, que estaba en Filipo, ya era un Pablo que había pasado, ¿verdad?, por muchas cosas. Por eso él sosegadamente dice que sabe vivir en la abundancia, pero que también sabe vivir en la escasez. Un hombre que fue como probado, amén. Un hombre que fue probado en todo tipo de situaciones. Y esto no solamente cuando habla de sé vivir en la abundancia, no solamente era abundancia de dinero, o sé vivir en la escasez, no solamente es la escasez de dinero. Muchas veces en un momento dado él tuvo falta de alimento, él tuvo falta de comida, él tuvo falta de compañía, él tuvo falta de seguridad, él tuvo falta de abrigo, mis hermanos, él tuvo falta de protección, él tuvo falta de refugio. ¿Dónde refugiarse? Lo tenía ¿quién? Era Cristo. Él iba a ir al Señor, pero físicamente cuando estaba en naufragio solamente tenía a Dios. Aquí en la tierra no había nadie, solo el Señor que lo sacara de esa situación. Tuvo de pronto en un momento dado carencia de atención. Él quiso ganar muchas más almas, pero quizás no todos le llegaron a prestar atención. Tuvo carencia, escasez médica. Cuando a él la culebra, ¿verdad?, le pica, él la sacude y vemos un milagro. Pero no hubo un médico que lo atendiera allí. Humanamente él tuvo muchas carencias. Tuvo carencia de descanso. Él dice que el trabajo que él hizo fue abundante. Abundante. Es un hombre que sudó la camiseta del Señor, amén. Él tuvo un abundante ¿qué? Trabajo. Dice, yo más, en trabajos más abundante. Si tuvo escasez de descanso, más abundancia de trabajo. Cuando usted pide abundancia, mire, ve que está pidiendo. Mire, ve, especifique, hermano. Sea específico en lo que pide. Porque ahí lo dice Pablo, yo más en trabajo más abundante. Tuvo escasez de descanso. Entonces veamos lo que pedimos. Esta fue la vida de Pablo, ¿cierto? Hay que saber pedir. Todo lo podemos en Cristo. Él llega a esta conclusión. Un hombre que nos deja una gran enseñanza. Entonces, mantenernos en la escasez, hermano,
requiere que nosotros en un momento dado tengamos la fe para avanzar y a pesar de esa escasez seguir adelante y ver otra temporada, ¿verdad? Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora bajo el cielo. Hay tiempo para reír, ríete en esta hora, amén. Hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Y en todo tiempo nosotros debemos tener esa fe a nuestro Dios. Entonces, cuando no mantenemos la fe en la escasez, hay un semáforo en rojo, hay un peligro. Nuestra vida espiritual corre gran peligro. Nuestra vida emocional, nuestra vida mental, hermanos, corremos peligro. ¿Cuál es uno de los peligros más fuertes que puede correr el cristiano que no guarda la fe en medio de la escasez? La envidia. Y la hablábamos el domingo, ¿verdad? Porque esto, si queremos ver prosperidad y abundancia, vamos a pedir bien, ¿cierto? Pero también vamos a guardar la fe en medio de la escasez, a cuidar nuestra fe. ¿Por qué pasa cuando el cristiano entonces está en esa franja, en ese episodio de escasez? En cualquier área. Ahorita lo hablamos, escasez de comida, escasez de descanso, escasez médica, escasez de compañía, escasez de relaciones, escasez económica, en cualquier área. Hermano, empieza esa fe, si no esa persona busca al Señor, se empieza a desmoronar. Y en ese momento se levanta la carne y el enemigo toma ventaja y envía saetas. Y entonces ahí puede surgir la envidia, codiciar lo de otro. ¿Por qué estoy viviendo esto? Vienen cuestionamientos, pero primeramente puede saltar ¿qué? La envidia. Hoy vamos a decir renuncio a toda envidia en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda envidia. Salmos 3:7. Lo que Dios tiene para ti es grande. Así que no es necesario que envidiemos lo de nadie. Amén. Salmos 3:7. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos que quebrantaste, amén. Estamos viendo aquí a un salmista que en medio del problema, de la situación, se sostuvo, se mantuvo, estuvo fiel allí. Cuando nosotros no nos sostenemos en la fe, entonces estamos cuestionando a Dios. Pero a este sí le das, a mí no me da. Mira esto y lo otro, mira cómo está mi situación, mira. Y empezamos no a clamar, no a adorar, no a dar gracias a Dios, sino a quejarnos. A quejarnos. Y en esa queja Dios quiere moldearnos. Pero Dios quiere que agradezcamos, que adoremos, que busquemos el reino sabiendo que lo demás nos vendrá por añadidura. Y que salgamos de toda envidia. También otro peligro de estar en una franja de escasez es en un momento determinado que el enojo llegue. La persona se enoja. Pero si Dios es nuestro proveedor y nos enojamos en el momento de la escasez, ¿contra quién nos estamos enojando? ¿Contra el que no nos pagó? ¿Contra el que nos quedó mal? ¿Contra el que no nos dio el empleo? ¿Contra el que no nos apoyó? No, nos estamos enojando contra Dios porque Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Entonces, ¿qué peligros hay en esta franja? La envidia, el enojo. Vemos a hermanos que ya no quieren sonreír. Pero cuando le llega la bendición, eso es una sonrisa de oreja a oreja. Mira, con plata o sin plata, dale la gloria a Dios. Nosotros no somos lo que tenemos, somos lo que en Cristo Dios ha hecho en nuestra vida. Somos hijos de Dios, amén. Es lo más grande que podemos tener. El dinero va y viene. Una relación va y viene, la comodidad va y viene. Entonces en esta franja, en este episodio, se puede presentar la envidia y el enojo. Entonces la persona enojada, la persona envidiosa cambia. Ya la gracia de Dios no va a estar ahí. Va a haber rabia, va a haber malas miradas, va a haber amargura, claro. Va a haber un entorno de cuestionamiento hacia Dios y hacia los demás. Y esto no conviene para nuestras vidas. Esto no conviene para nuestra alma.
nuestra vida espiritual. Por eso la escasez hay que saber vivirla. Pablo lo sabía y él dice, yo sé vivir en escasez. La escasez hay que saberla vivir. Y Dios nos saca de una franja cuando pasamos la prueba, ¿cierto? Entre más agradecemos, entre más lo adoramos, entre más estamos con Él, entre más nos gozamos con Él en medio de la situación, más bendiciones van a llegar. Pablo estaba dando consejos a la iglesia, sabiendo en un momento determinado que esta es una franja peligrosa. Dile al que está a tu lado, hay peligro, amén, hay peligro, hay peligro. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4, ¿qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. El mismo Pablo, el mismo capítulo del 12 y 13 que estamos estudiando con el que iniciamos. Regocijaos en el Señor cuando estás en abundancia, cuando todo te sale bien. Siempre, siempre. Es que Él es nuestro motivo de gozo. Él es nuestro motivo de regocijo. Alguien puede tener escasez de salud. Regocíjate en esa prueba. Dios te va a ayudar. Amén. Y dice el apóstol, otra vez digo, regocijaos. Doblemente está dando el consejo el apóstol en esta hora. Doblemente regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, hay un semáforo, hay un peligro, que si nos volamos la escuadra, hermano, mire, esa franja que podía ser de unos días, de unos meses o de un poco tiempo, puede demorar décadas. Por no decir toda la vida y poner la sangre de Cristo. Diga al que está a tu lado, de esta salimos, amén. De esta salimos en el nombre poderoso de Jesús. De esta salimos, amén. Entonces, envidia, enojo, a un orgullo, hermano, se puede derivar de una franja de escasez. ¿Por qué orgullo? Porque la persona se cierra y dice, no, yo no quiero que nadie sepa mi situación. En un momento te van a ayudar y dicen, no, yo no necesito nada. Y sí necesita, pero el orgullo viene a querer entronarse ¿dónde? En el corazón, amén, en el corazón. Y de esa manera, esa persona se está cerrando a la bendición de Dios. Cuando alguien está en esa tónica, mis hermanos, anda a la defensiva y canales de bendición que Dios quiere enviar se cierra. Dice, no, y vamos a ver que es Dios. Entonces, 3 peligros llevamos: envidia, enojo y orgullo. Dios nos guarde, ¿verdad? Filipenses 4:14. Todos hemos vivido procesos de escasez y también de una manera o de otra procesos de abundancia, ¿verdad? En cualquier momento de nuestra vida. Ahora, hay que saber los peligros espirituales. Dice Filipenses 4:14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ya Pablo ya no era el emprendedor en ese momento que hacía las carpas. En ese momento estaba preso, detenido injustamente, esperando juicio de César, siglo 61 después de Cristo, en Roma. Y Filipo le mandaba a él sostenimiento. Y él que hacía, no me manden nada, no, orgulloso, no. Pablo decía, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste. Él se mostró como él era. Él estaba en una posición vulnerable. Pablo estaba preso. Estaba siendo vulnerable en ese momento. Él no mostró un falso orgullo. Él mostró lo que estaba pasando, aunque le escribía a la iglesia dando consejos. También sabía la iglesia lo que él estaba viviendo. Él no le negó a la iglesia lo que estaba viviendo. Él estaba viviendo que una tribulación. Él estaba pasando una tribulación. Y les dice, vuelvo y repito, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Queriendo decir Pablo, yo no estoy solo en esto.
Hay personas que están conmigo, apoyándome en oración, apoyándome con una ofrenda, apoyándome con una palabra de ánimo. Entonces, la escasez, estos 3 peligros debemos cuidarnos mucho. Envidia, enojo y orgullo. Vamos a repetirlo: envidia, enojo y orgullo. Renunciamos a esto en el nombre poderoso de Jesús. Pero la escasez no solamente tiene peligros, la abundancia también tiene peligro. Y lo he vivido aquí con la iglesia. Muchos cuando no tienen le sirven al Señor con gozo. Y apenas les llega la bendición les impide llegar los domingos a la iglesia. Sea el carro, sea la finca, sea el contrato, llámele como le quiera llamar, amén. Sea el esposo también. Tanto pedir el esposo y apenas llegó el esposo, dejó de servir al Señor. Sea la esposa, Dios te guarde. Tu primero Dios, ¿verdad? Dios está hablando. Entonces, la abundancia. De pronto la persona era ayunadora, pero era porque tenía una situación en casa. Y estaba, no, yo ayuno. Pero cuando le llegó la abundancia y vio en la nevera pollo, carne, salmón, pescado, esto, lo otro. No, pastora, que ayune otro. Búsquese otro ayunador. Yo voy por mi bendición, amén. Entonces, la franja de la abundancia también es peligrosa, tiene sus peligros. Porque nos llega y si no sabemos manejarla, por eso el apóstol, vuelvo y reitero, lo decía, sé vivir, porque hay que saberlo hacer, tanto en la escasez como en la abundancia. Porque si no sabemos torear en fe, por decir algo, ¿verdad? Estas situaciones nos vamos, hermanos, espiritualmente en picada, en caída. Entonces, este peligro, olvidarse de Dios, es uno de los peligros más grandes. Mientras la persona tenía cualquier situación de escasez en cualquier área, cuando digo escasez, cualquier área, apenas vino la bendición, la respuesta, se olvidó de quien le dio la respuesta. Corrió para otro lugar a dar gracias, se le olvidó los pactos, los votos, que hizo, las palabras que dio, quién le bendijo. Vamos a la palabra en 1 de Timoteo 6:17. Y esto es triste, ¿verdad? Que suceda. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero las disfrutemos con Él, pero las disfrutemos en santidad, pero las disfrutemos en abundancia, pero las disfrutemos sirviéndole al Señor. Pero las disfrutemos, mis hermanos, santamente. Pero las disfrutemos como veníamos. Si una persona venía consagrada en la escasez, ¿por qué se va a desordenar en la abundancia? No debería ser. ¿De qué sirve ganar este mundo si se perdiere nuestra alma? Entonces, la bendición se puede convertir en un peligro grande, una respuesta, una abundancia. Por lo menos alguien que estaba pidiendo abundancia de salud y le llegó, se le fue el dolor. Venía cojeando, venía casi muriéndose a la iglesia, pero venía. Apenas se le fue el dolor, se fue a caminar la batalla de Flores. Hay poder en la sangre de Cristo. No, Jehová reprenda al enemigo. No. Y más así porque se le fueron los dolores. Mientras tanto venía. No, hermano. Hay que saber vivir la franja de la abundancia. Y nos reímos, pero es real, lo hemos visto en todos estos años en el pastorado. Es doloroso y hoy lo decimos, pero al Señor le duele, ¿verdad? Y a nosotros también. Entonces, que Dios nos ayude
Porque si estás pasando por una franja de escasez, ahí no te vas a quedar. Dile al que está a tu lado, ahí no te vas a quedar. No te vas a quedar ahí. Los que me siguen, los que me están escuchando, no te vas a quedar ahí. Guárdate de la envidia, guárdate de enojarte con Dios, guárdate del orgullo. Pero cuando te llegue la abundancia, que también tiene peligros, cuídate. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Amén. Cuídate de no perder consagración. Cuídate. No te dejes de congregar. Ay, porque es que ahora tengo que ir a lavar el carro, usted sabe. Es que la finca, es que ahora que tengo carro tengo que visitar a toda la familia. Voy para donde la tía, el tío, pero no vienes a visitar a Dios, ¿sabes? Cuídate. Chicaneando, como dice el hermano. No, busca el rostro aún con mayor agradecimiento, ¿verdad? Porque Dios, todo viene de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Por algo Dios nos está dando esta enseñanza. Prepárate para la abundancia. Vamos a decirlo, me estoy preparando para la abundancia. Me estoy preparando para la abundancia. Entonces es importante, otro paso muy importante que tiene un peligro es volvernos egoístas. Una persona que salió de escasez quiere de pronto acaparar a tal grado lo que Dios le dio que no suelta, que ni siquiera honra al Señor. Éxodo 23, 19, ahí está, vamos a buscarlo, Éxodo 23, 19. Que es necesario que el que tenga la bendición, hermano, sepa distribuirla. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Nos interesa la parte A. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Cuando la persona, este es otro peligro, querer acaparar. ¿Por qué? Porque como vino de una escasez, entonces tiene miedo. No es que si yo doy esto, se me va si ayudo a una persona, se me va. Se vuelve egoísta. No quiere darle a Dios lo que es de Dios. No quiere darle a César lo que es de César. No quiere ayudar a nadie porque piensa que se le va. Quedó tan marcado, quedó traumatizado con la escasez que no quiere soltar. Y si Dios nos bendice es para que nosotros bendigamos a otros. Si Dios nos da fuerza es para que nosotros con esa fuerza la impartamos y fortalezcamos a otros. En lo que Dios nos entregue abundancia debemos compartirla. Si lo que Dios nos dé mucho o poco, hermano, debemos estar ahí. Cuando Pablo le decía a ellos que bien habían hecho en participar de sus tribulaciones, que estaban compartiendo allí el dolor que Pablo estaba viviendo, el mal momento que Pablo estaba viviendo, pero cuando vienen buenos momentos, cuando viene la abundancia, cuando viene, hermano, una respuesta de Dios, nosotros tenemos también que soltar, dar a Dios lo que es de Dios, ayudar a nuestro prójimo, estar pendiente a quién puedo bendecir. Señor, muéstrame, guíame, a quién bendigo, Señor, tengo esto, a quién se lo doy, orar por eso. Pero cuando quedamos marcados, hermano, no. Entonces empieza ese dicho, el que da a pedir se queda. Y la persona se empieza a alejar de Dios porque el corazón de Dios es dar. Él entregó a su hijo. Y se va secando hasta espiritualmente con toda su abundancia. Y con tal de no dar, de pronto hasta se aleja de los hermanos de la iglesia. Ah, no, yo andaba con la hermanita tal, pero, mira, ya yo no puedo andar con el hermanito tal o la hermanita tal. Y empieza a ver esa situación. Filipenses 2:4, vamos a Filipenses 2:4. Eso es verdad, dice la hermana. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Si nosotros estamos en una franja de abundancia, no vamos a caer en el error de no ayudar al necesitado. El que le da a un pobre le presta a Dios, amén. El que le da al pobre le presta a Dios. Y si tenemos para dar, hermanos, vamos a dar, vamos a compartir conforme Dios nos ha bendecido. Entonces son dos peligros: el de olvidarnos de Dios y el de querer acaparar lo que Dios nos ha dado sin compartirlo con nadie, ni siquiera dándole a Dios lo que es de Dios. Y eso es un peligro. Eso trae un distanciamiento con Dios y eso trae unas consecuencias espirituales. Imagínate, olvidarnos de quien nos bendijo. Desafortunadamente pasa, sucede. No querer compartir, como si Dios me permite pasar por un momento difícil de escasez de comida, por decir, cuando Dios me dé abundancia, yo voy a saber lo que es tener escasez. Y si tengo para ayudar, yo voy a saber lo que esa familia está pasando. Porque es que lo viví, que no me lo contaron. Es que lo viví. Y si tengo para dar, doy. Por eso hay que saber vivir en los dos terrenos. Hay que saber vivir en los dos territorios. Y hoy podemos estar en uno de los dos. Cada uno sabe en qué territorio está. No nos olvidemos de nuestro Dios. Compartamos de lo que Dios nos ha dado. Que la envidia no nos llegue a tocar. Si tú tienes 1,000 pesos en la billetera y alguien abre su billetera y tiene 1,000,000 en billetes de a 100,000, tú de pronto eso... Pero igual Dios te lo puede dar a ti, ¿cierto? Cuando Él le plazca. Entonces no caer en envidias, no caer en enojo. Ay, Dios mío, ¿por qué? Mira esa billetera llena y la mía pelada. Dale gracias a Dios, Dios te la va a llenar. Dios te la va a llenar. Así, Dios te puede llenar en cualquier momento. Sigamos creyendo, sigamos sirviéndole, sigamos trabajando. La mano diligente será prosperada. Sigamos creyendo en la palabra y mucho menos caigamos en orgullo. El salmista, Pablo decía allí en Filipenses 4:13, busca Filipenses 4:13, uno de los versículos más impactantes, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ya sabes lo que estaba viviendo Pablo. Pablo no estaba en un resort. Pablo no estaba en el Decameron. Pablo no estaba ni en Cartagena ni en el Rodadero. No, no. Pablo estaba en unos momentos más difíciles de su vida. Más difíciles, antes de la sentencia para después ser decapitado. Muy fuerte lo que estaba viviendo, pero él expresaba, porque aún así Pablo tenía fortaleza, tenía abundancia, en medio de lo que de pronto decía, no, pero si Pablo ahora no tiene nada, lo tienen allá en una casa preso, amarrado a un soldado. ¿Qué tiene Pablo? Pablo no tiene nada, pero él tenía abundancia de fortaleza, era rico, ¿verdad? Era muy rico, tenía abundancia de fortaleza, tanto que podía ministrarla a los que estaban participando con él de su tribulación. La ministraba a la iglesia en Filipo. Y nosotros, tanto en la parte, si estamos viviendo algo en escasez o abundancia, necesitamos fortaleza. Cuando a una persona le llega abundancia, necesita fortaleza, guía de Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Con qué personas va a compartir? Amén. Saludamos a nuestra hermana Dobeles y a Sarita. Dios les bendiga. Y ahorita estaremos orando por ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a mover? Entonces, las dos partes requieren una fortaleza. En ese momento, Pablo, que estaba en tribulación, Pablo, que estaba pasando momentos duros, momentos difíciles, expresaba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abundancia de fortaleza. Isaías 41:10. Yo quiero que tú y yo nos vayamos de aquí, los que me siguen, los que están en la red, los que están en Ben Cristo Radio, nos vayamos todos fortalecidos. Sea que estés en la escasez, sea que estés en la abundancia.
pero fortalecidos en Dios. Amén. Regocijaos, siempre regocijados en el Señor. Vamos a Isaías 41:10, busca la escritura. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre. Siempre, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si estás en la prueba, si estás en el momento duro, en el momento difícil, si estás de subida, mis hermanos, sabes, hay un Dios que te da las fuerzas para continuar. Si ya llegaste, si ya Dios te dio la respuesta también para mantenerte allí, también para poder compartir, también necesitas fortaleza para no olvidarte de tu Dios. Necesitas fortaleza para decirle a tu familia, es que yo tengo que ir y seguir sirviendo a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí, porque ahí es cuando más vienen las invitaciones. Amigos que se perdieron, cuando ven al Hijo de Dios, hermano, boyando, aparecen de la nada un poco. Entonces se requiere fortaleza, ¿verdad? Se requiere fortaleza para decir, un momento, a mí quien me bendijo fue Dios, yo tengo que seguir con Él, yo no me voy a olvidar de mi Dios. Se requiere esa fortaleza y Dios nos las da. Él siempre nos va a ayudar, Él siempre nos va a sustentar. Cuando la persona dice, hoy no tengo nada, hoy no veo nada, ¿quién va a ser nuestro sustento? Nuestro sustento es Jehová, aleluya, es nuestro Señor. Dale fuerte aplauso a Dios. Jehová que hizo los cielos y la tierra, el que hace también que tus circunstancias cambien, el que hace que todo se transforme, aleluya. Jehová, varón de guerra que no ha perdido ninguna batalla. Ese, Salmo 46:1. Busque las escrituras, Salmo 46:1. Dice la palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El que piense que porque, no, yo estoy en tribulación porque estoy en un momento de escasez, de prueba. La abundancia muchas veces también puede traer tribulaciones. Cuando viene el mes de agosto, por ahí, septiembre, que hay que declarar la Diana, hermano, mucha gente en abundancia está en un corre, pero tremendo, buscando soportes, hablando con el contador, en ocasiones con abogado, a ver cómo, ¿verdad? Y mire, y está en abundancia, pero tiene una tribulación. Es que abundancia no significa falta de tribulación. Aún abundancia de alimento, cuidado. Si comes mucho, te pasas de peso, te enfermas. Es un problema también. Entonces la abundancia hay que saberla manejar, como lo decíamos, pero siempre sabiendo que tenemos el amparo de nuestro Dios, que Él es nuestra fortaleza. El que esté en escasez, claro que es una tribulación. Alguien que tiene al niño enfermo y no lo fueron a llevar a la EPS y la EPS no le dio el medicamento, no le dio la atención. Claro que es una tribulación terrible, pero seguimos teniendo fortaleza en Dios, amén. En el dolor, en lo que estás viviendo, Él es nuestro Señor. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué nos dice la Biblia? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en lo que estás viviendo. Diga el débil, fuerte soy. Vamos a decirlo. Fuerte soy en el nombre de Jesús. Fuerte soy en el nombre de Jesucristo. Era tanta la comunión de Pablo con el Señor que ahí en la cárcel él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cautivo, sin libertad, sin las comodidades que normalmente Pablo fue un hombre que viajó mucho, pero sus últimos momentos fueron detenidos, sin la libertad. Carencia de libertad tenía Pablo, ¿cierto? Escasez de libertad.
Y aún así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué 1:9. Vamos a la palabra en Josué 1:9. ¿Qué dice la Biblia? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Donde estés, en la condición en que estés. Allí va a estar el Señor. ¿Qué nos manda el Señor? Esfuérzate. Esfuérzate, Iglesia Internacional Ven Cristo. Esfuérzate, tú que me estás siguiendo, tú que estás ahí a través de las redes sociales. Solo esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, no es tiempo para desmayar. Estemos en una posición o estemos en otra posición, no vamos a desmayar de buscar al Señor, no vamos a desmayar de servirle al Señor, no vamos a desmayar de hacer la voluntad de nuestro Señor. Hoy tenemos una cita divina aquí en la iglesia y aquí vamos a estar, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesucristo, no desmayes. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10, dice la palabra, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Comed grosuras, bebed. Al que no tiene nada preparado, envíale. Tú que tienes, ¿cierto? No te entristezcas, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces que estemos por encima de los problemas de este siglo, que estemos por encima de el mover de este sistema, que va a tener cambio, que ya está teniendo cambio. La iglesia tiene que estar por encima de las tormentas, de las guerras, de los rumores de guerra, de las pestes, de las pestilencias, de las hambrunas, de la persecución. Como iglesia debemos estar por encima porque en todo momento el que dice, no, es que yo estoy tan bendecido, ahí también puede tener grandes acechanzas, como lo dijimos ahorita, olvidarse del Señor, de quien dio la bendición, y no quererla compartir con nadie. Hay personas que no quieren testificar de lo que Dios ha hecho. No, que nadie se entere de esta bendición que Dios me ha dado. No quieren testificar. Se está robando el testimonio, lo está comiendo solito. ¿Cierto? No, hermano, comparta. Mira lo que hizo Dios. Pastor, es para que no me envidie. Ay, ya del que le envidió. El que le envidió está violando, ya lo estudiamos, el 10º mandamiento. No se arrepiente, va a tener problemas con el Señor. Allá arriba no entra, si no se arrepiente, amén. Porque los envidiosos, los que codician, no heredan el reino de los cielos. Entonces, qué importante es ser como Pablo. Así como lo iniciamos, saber vivir ¿dónde? En la abundancia, saber vivir ¿dónde? En la escasez. En lo uno y en lo otro. Vamos a terminar con la primera cita bíblica que leímos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé tener abundancia. Él tenía el don para hacer la riqueza. Sé tener abundancia. Tenía una sabiduría dada por Dios. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tenía o no tenía, él estaba era con el Señor, amén, en las cosas de Dios. Y este versículo bíblico con el que iniciamos también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.